Bienvenidas y bienvenidos, ¿cómo les va? Hoy tenemos otro programa especial de Descifrando el Coronavirus. Muy seguro, ustedes en casa han comentado la manera en que la pandemia nos ha cambiado la vida y ha impactado en la población joven. Aquí en este programa de igual manera lo hemos abordado. Sucede que el Population Council hizo una encuesta en México, la denominaron Voces 19. Sus resultados podrían parecerse a los de muchos países. Ojo con esto. Hoy conoceremos los detalles con nuestra invitada, que es una invitada muy especial. Tenemos en el estudio a la doctora Isabel Vieites, quien es médica cirujana de la UNAM, pero está dedicada en los últimos años a la investigación en salud pública. Hoy es directora de la Oficina en México de Population Council. Muy bienvenida sea usted a nuestro programa. Y bueno, la primera pregunta es de un usuario de la red @TelesurTV y nos pregunta: ¿cuál ha sido el impacto de la COVID-19, de esta terrible pandemia que estamos viviendo todavía, en los jóvenes y adolescentes? Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Aisa. Es un gusto estar aquí en Telesur y pues bueno, creo que el impacto ha sido en muchas dimensiones, ¿no? Las juventudes y los adolescentes se han visto impactados, pues no solo a nivel familiar, a nivel de sus relaciones, a nivel del acceso a la educación, a nivel de la salud mental, de las experiencias de violencia, pues el impacto directamente de lo que están padeciendo en sus familias, que están perdiendo empleos, que están sufriendo con llevar comida a la casa, ¿no? ¿Y esto también está pasando con jóvenes y adolescentes indígenas? ¿O más marcado pues, en ellos? Realmente lo que hemos visto en la encuesta, si me permites comentar a grandes rasgos Adelante. Lo que es la encuesta. Bueno, Voces 19 es una encuesta dirigida a adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años. Es una encuesta que levantamos a nivel nacional, una encuesta en línea, pues precisamente por las medidas de mitigación y de distanciamiento que no podían ser entrevistas a cara. Si bien pues, la encuesta era dirigida a toda la población de adolescentes y jóvenes, pues solo los que tenían acceso a medios digitales pudieron responderla. Sin embargo, muy interesante que en el análisis tenemos realmente una variabilidad importante, tenemos una representación de grupos de nivel socioeconómico diverso, también de población indígena y afrodescendiente, de población que se autodenomina no binaria, ¿no? O sea, una diversidad de género. No binaria, pues es esta población que se define, que no se identifica con el género masculino o femenino, ¿no? Entonces es la población que se define como queer o como fluida, ¿no? Pero que no se define como mujer o como hombre, ¿no? Y bueno, tenemos una variabilidad, digamos, de representación de los distintos grupos y esto nos ha permitido pues ver el impacto diferenciado de la pandemia y las enormes inequidades, ¿no? Que se han crecido las brechas preexistentes por la situación de la pandemia. Doctora, ¿a quién le ha ido peor en la pandemia? De todos los grupos sociales. Un poco como se esperaba y tristemente por las cuestiones estructurales, por la gran inequidad que existe en nuestro país, pues los sectores más afectados son los del nivel socioeconómico más bajo. ¿Y en cuanto a géneros? Y en cuanto a género, las mujeres y el grupo que se define como no binario han sido las más afectadas, ¿no? Los grupos más afectados. También la población indígena y afrodescendiente. Y esto tiene que ver pues, por esta situación estructural, ¿no? De acceso a recursos, de acceso a los servicios de salud, de tener redes de apoyo, etcétera, ¿no? Que se ven pues, limitadas, ¿no? Por la falta de acceso a tecnologías de la información también. Sí, eso es súper importante. Y a las mujeres en particular, ¿cómo les ha ido? Usted dice que les ha ido mal, pero ¿qué les han contado en estas encuestas? Pues lo que hemos visto es que las expresiones de violencia se han visto mayores en mujeres y en población no binaria, comparándola con los ¿Dentro de los hogares? Es violencia, bueno, nosotros medimos violencia en los hogares, las expresiones de violencia a lo largo de la vida, y también la percepción de violencia comunitaria, si percibían un incremento en la violencia, y ahí las mujeres, por ejemplo, el 24% mencionó que había visto un incremento en las violencias a nivel comunitario, y este porcentaje fue mucho menor en hombres. ¿Esto tiene que ver con el confinamiento, con esa etapa que vivimos?
Pues justamente la encuesta partió de esa idea, ¿no? De entender las expresiones de violencia, cómo se estaban dando a nivel de los hogares, pensando en que pues, estaban los hogares confinados, muchas personas, muchas de ellas viviendo en hacinamiento, teniendo cada quien que lidiar con sus propias realidades de empleo, de acceso a la educación, del trabajo no remunerado en casa, ¿no? De las madres que tenían que atender a los hijos, pero además atender a su empleo, ¿no? De pérdidas de empleo, etcétera. Y entonces pensábamos que esto iba a ser una situación de crisis que podría exacerbar pues, las situaciones de violencia en los hogares. Y efectivamente, sí encontramos que dentro de los que mencionaron haber estado expuestos a violencia a lo largo de su vida, mencionaron una tercera parte de esta población que se había exacerbado en frecuencia y en intensidad las expresiones de violencia en sus hogares. ¿Qué grupo de la población ustedes consideraron que ha sido el más resiliente? Pues el más resiliente es difícil de saberlo todavía, ¿no? Hay cuestiones de género que todavía no alcanzamos a entender. Por ejemplo, muchas veces a las mujeres se les considera que no tienen los medios, que quizás están siendo más afectadas, pero la verdad es que han podido atender la casa, trabajar, etcétera, y sacar a flote todo. Yo creo que eso es difícil de entender. Creo que vamos a entender más los efectos en cuanto a resiliencia un poco más a largo plazo, pero creo que hay que entenderlo mejor. A ver. Sí, a ver, yo creo que sí. ¿Qué significa esto? Pues eso, yo creo que muchas veces la forma en que medimos ciertas cuestiones parecería que las mujeres están siendo mucho más afectadas. Y sí, en gran medida, por ejemplo, las expresiones de violencia, pero creo que las mujeres son muy resilientes. Y muy emprendedoras. Y muy emprendedoras. Entonces, entender muy bien la respuesta todavía nos falta por entenderla, aunque sí se han visto más impactadas que los hombres. Tengo entendido que ustedes van a hacer otra encuesta más adelante, o sea que nos van a actualizar esta información, ¿no? Exactamente. Porque yo tengo mucha curiosidad sobre este tema de la resiliencia. Sí, pues justamente es uno de los focos del estudio, de entender mejor la resiliencia en este grupo en particular, adolescentes y jóvenes. Y la idea de Voces es crear una cohorte, que es un grupo de adolescentes y jóvenes que podamos seguir en el tiempo, justamente para evaluar no solo el impacto, pero también los mecanismos de resiliencia para mitigar el impacto de la pandemia. Suena muy bien, doctora. Y en el tema de la educación, ¿cómo ha afectado todo esto de las clases en línea, el aprendizaje y en general la educación de nuestros niños, jóvenes y, bueno, este grupo en particular que usted encuestó? Medimos, por ejemplo, la percepción o la idea que tenían adolescentes y jóvenes de continuar con sus estudios, si pensaban que a partir de la pandemia iban a continuar igual o iban a tener menos grados de estudios completos, por ejemplo. Y vimos que una cuarta parte de adolescentes y jóvenes pensaban que iban a lograr un menor nivel académico, por ejemplo. ¿Y no fue así? Bueno, eso es lo que verlo, eso es lo que tenemos que ver más adelante. Sí. Pero en cuanto a lo que preguntan del acceso, pues sí, el acceso fue diferenciado y el impacto ha sido enorme, ¿no? La mayor parte continuó sus estudios por su celular, ¿no? Por WhatsApp. Y esto, bueno, pues el impacto que pueda tener a nivel de la calidad educativa, de lo que reciben en términos educativos, pues puede ser muy grande, ¿no? Hay estudios que dicen, por ejemplo, un mes de vacaciones implica un rezago de un 15% en el nivel de conocimientos adquiridos. Entonces, imagínense un año y medio, ¿no? Sin haber tenido el acceso a la educación presencial. Y esto de tomar clases por su celular o por la tableta o lo que sea, ¿no aumentó el apego de los jóvenes y adolescentes a estos aparatos? Digo, yo le tengo un poquito de respeto a esto. De hecho, tengo una niña chiquita y la verdad me preocupa mucho porque le gusta mucho usar el celular y a mí no me gusta que lo use. Totalmente, y creo que es algo que también tenemos que estar muy atentos y evaluar en términos de salud mental, por ejemplo, porque sí son adictivas las redes sociales, etcétera. El nivel de uso de tecnologías de la información incrementó mucho a raíz de la pandemia, pero también incrementaron los riesgos. Por ejemplo, nosotros vimos que la mitad de adolescentes y jóvenes expresaban haber tenido acoso a través de ciberacoso, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto también es uno de los riesgos que da el uso de estas tecnologías, o el mal uso de estas tecnologías. El mal uso. Doctora, fíjese, hay otra pregunta de la red @Telesur TV y dice así:
¿Cómo todo esto de la pandemia ha exacerbado la disparidad en cuanto a género, grupo de edad, identificación étnica y nivel socioeconómico? Yo creo que este usuario es un experto porque pone muchos elementos en la pregunta. Pues justamente lo que encontramos en la encuesta es esta enorme disparidad por género que decíamos en términos de violencia, de expresiones de violencia a nivel de los hogares, a nivel comunitario, a nivel digital, por ejemplo, las mujeres y la población no binaria son los grupos más afectados. En términos de nivel socioeconómico, pues sí, las enormes disparidades en términos de acceso a las tecnologías educativas para continuar con su educación, pero también lo hemos visto en cuestiones de salud mental, por ejemplo, ¿no? El 71% de los encuestados mencionaron que su hogar iba a percibir menos ingresos, ¿no? Y eso es un dato pues, sumamente alarmante, ¿no? Y angustiante. Y angustiante. Y pensando en estas inequidades, preguntabas, por ejemplo, si podían, a partir de la pandemia, cubrir gastos en facturas de luz, de agua, de alimentación, y el 16% del quintil más bajo decía que no, en comparación con el 2.5 del más alto que decía que sí, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da la idea de esta enorme inequidad, ¿no? En el acceso a recursos también. Y en cuanto al empleo, ¿quiénes han sido los más afectados con la pandemia? Pues igualmente los grupos de los quintiles más pobres han sido los más afectados y también el grupo indígena y afrodescendiente. Al medir el impacto de estas inequidades durante la pandemia o de este aumento de la brecha, como usted nos decía inicialmente, ¿por casualidad midieron cómo impactó en la alimentación? No medimos en la alimentación, pero sí podemos intuir, digamos, que el acceso a alimentación saludable pues va a ser menor, ¿no? Cuanto menos ingresos se tiene, en general la dieta es menos balanceada, el poder comprar, ¿no? Comida de calidad, ¿no? Lo que sí hemos visto en otras encuestas, por ejemplo, encuestas que hicimos en población migrante, en población indígena, que sí incrementó la inseguridad alimentaria. O sea, un grupo grande, me parece que era como del 38% más o menos, si quiere les confirmo el dato, de población indígena, por ejemplo, en Chiapas, dejó de comer un alimento por dárselo a sus hijos, sobre todo en mujeres. Entonces, y eso era 3 meses de la pandemia. Entonces, el incremento de la inseguridad alimentaria ha sido muy importante a raíz de la pandemia. Son datos bastante conmovedores. Pero bueno, estamos en un país también donde son millones y millones de personas las que están en condiciones de pobreza. Se habla de entre 50 y 60 millones, doctora. Entonces, por lo que le he escuchado, estamos hablando de pérdida de empleos, de endeudamiento y de muchas pequeñas crisis en torno a educación, salud mental. Vamos a continuar este diálogo tan interesante cuando regresemos de la pausa. En breve, regresamos. Estamos de vuelta. Gracias por continuar con Descifrando el Coronavirus. Y mire, antes de irnos de la pausa, hablábamos con la doctora Isabel Vieites, que es nuestra invitada de hoy, por cierto, médico cirujana, graduada de la UNAM, pero bueno, hoy se dedica a la investigación. Y esta investigación que ustedes han dado a conocer, Voces 19, está muy interesante. Todo lo que usted nos reveló sobre la disminución de ingresos, la pérdida de empleos, que es lo que lo ocasiona, y el endeudamiento. Pero también nos mencionaba algo de la salud mental. ¿Qué reveló esta encuesta, doctora? ¿Cuáles han sido los sectores más afectados con este tema de la pandemia si hablamos de salud mental? Sí, yo creo que el tema de la salud mental es un tema que se ha atendido muy poco, o sea que llevamos años diciendo realmente es una pandemia. Aquí en este programa los expertos que han venido han dicho es un tema súper importante. Es un tema que era una bomba de tiempo y que yo creo que justamente a partir de la pandemia pues es que se da esto a conocer más, ¿no? El impacto ha sido masivo. Empezando por los médicos. En todos los niveles, ¿no? Ha sido un desgaste emocional muy importante
pues pérdidas de familiares, el duelo. En este grupo social de adolescentes y jóvenes, el no poder socializar con sus amigos, cuántos se han graduado sin ni siquiera conocer, ¿no?, a sus compañeras y compañeros. El tema del futuro, ¿no?, que tanto les preocupa, la incertidumbre en cuanto a empleo, en cuanto a educación. Y pues además se añade pues el problema a nivel familiar, ¿no?, la pérdida de empleos, de ingresos, el estrés, ¿no?, que existe, también las cuestiones de las normas de género a nivel de los hogares, que hay este conflicto familiar por estas masculinidades tóxicas también, y estas inequidades en cuestiones de las labores domésticas. En fin, era una bomba de tiempo, y la pandemia pues dio a conocer pues esta situación, ¿no?, y exacerbó mucho de la problemática en salud mental. Lo que nosotros encontramos es que 7 de cada 10 adolescentes y jóvenes tenían síntomas depresivos. Nosotros utilizamos una escala que mide síntomas depresivos, 7 de cada 10 con síntomas depresivos y una cuarta parte con síntomas graves de depresión. Es decir, una cuarta parte requería atención médica. De ese nivel fue lo que encontramos. 60% declaró síntomas de ansiedad, y pues la población de mujeres y también la población no binaria son las que mostraron mayor afectación. Y también me imagino que hayan evidenciado pensamientos suicidas también en medio de todo esto, porque la pandemia ha sido una mezcla de todo: estrés, ansiedad, con la incertidumbre, la depresión. La situación de pensamientos suicidas alarmante, prácticamente 30% expresaron tener estos pensamientos. Hay que ser muy cautelosas y cautelosas con los datos, si bien pues dan mucha información, también hay que entender que nuestra encuesta, la mayor parte estaban entre 15 y 17 años, y es una etapa en la vida en donde también los pensamientos suicidas o de muerte forman parte del adolecer, ¿no?, del adolescente. Entonces hay que tomarlo con cautela, pero sí, cuando comentamos con expertas y expertos sobre el tema, sí han visto un incremento en los índices de suicidio en esta población. O sea, que usted afirmaría que definitivamente con la pandemia esto se incrementó. Se ha incrementado, y esto también es un dato importante para las familias que nos están viendo. Es importante estar atentas y atentos a los hijos, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque se encierran en un cuarto y uno no ve muchas cosas, ¿no? Yo he tenido experiencias... Se encierran con su tablet. Con su tablet. Y muchas veces no saben qué sucedió, no se enteraron el por qué, lo veían bien o la veían bien. Y a veces pues las situaciones es que no hay esa comunicación, y creo que esto también nos abre la puerta a comunicarlo, a desestigmatizar el problema de salud mental, que se hable de ello, se hable del suicidio, se hable de la depresión, que todos podemos estar expuestos a un problema de salud mental en nuestras vidas, entender que no es algo que uno decide, ¿no? Es una situación pero siempre de ha salud. estado muy estigmatizado. Por lo tanto, la gente no comentaba si se sentía mal, si estaba estresado, porque tenían como miedo o pavor incluso a que le dijeran: ay, está medio loquito. Claro, y es una cuestión que muchos dicen, mucho estigma, se habla como de debilidad, ¿no? También la cuestión de los hombres que no pueden expresar sentimientos. Creo que vale mucho la pena tocar este tema, que no pueden llorar. El tema, por ejemplo, del consumo de sustancias, que también se incrementó, y esto se ha visto en otras encuestas también a nivel internacional: el consumo de alcohol, el consumo de marihuana, por ejemplo, en jóvenes. Es lo que más se consumió, porque yo estaba leyendo la encuesta y decía que en adolescentes fueron los opioides, la heroína, la cocaína, el crack o anfetaminas, 18%. Sí. Luego la encuesta de Voce 19 decía: en adultos jóvenes la sustancia cuyo consumo se incrementó más, en un 21% se habla de la marihuana. Aquí también hay que tomar los datos con cautela. O sea, el consumo de opioides era muy bajito, o sea, menos del 1% de los que respondieron la encuesta, pero ellos comentaron que incrementó en 18% su consumo. Justo durante la pandemia. Justo durante la pandemia. Y yo creo que ahí tiene que ver también con el acceso, por ejemplo, a los medicamentos que también están tomando familiares para cuestiones de salud mental, que muchas veces también... Para la depresión. Para la depresión, y muchas veces los adolescentes y jóvenes los consumen, ¿no?
El tema del alcohol, pues sí, un poco esperado, ¿no? También se han implementado muchas medidas que todavía está por verse si fueron efectivas o no. Por ejemplo, el evitar la venta de alcohol, ¿no? Por cierto tiempo, porque sí se veía un incremento en el consumo de alcohol a partir de la pandemia, ¿no? El aislamiento. Estar confinados en la casa, estar toda confinados la familia. en la casa, ¿no? Creo que el impacto todavía está por verse. Creo que también es muy importante aprovechar y ver lo que se hizo y qué funcionó y qué no funcionó. ¿Cree lo que planteábamos al inicio del programa de que esto pudiera darse en otros países por igual? Totalmente. Yo creo que la situación que estamos viendo en México, un México tan desigual, ¿no? Un México que tenemos la persona más rica del mundo y una pobreza extrema, ¿no? Pues es parte de lo que viven también los países de Latinoamérica, ¿no? En gran medida, esta gran desigualdad que existe. Y yo creo que esto lo vamos a ver de manera similar. Igualmente, yo creo que tal vez más recrudecido en algunos países, que el impacto ha sido aún mayor, ¿no? En términos económicos y sociales. Hablando de esta brecha, inequidades y estas diferencias de género, en la encuesta, en la parte de violencia, yo leí que el encierro, esta etapa del confinamiento, aumentó la violencia en el hogar. También usted lo mencionaba, pero también el acoso virtual en las juventudes mexicanas. Cuéntenos más de eso, doctora. Sí, era un tema que nos interesaba evaluar también, pensando en que pues iban a estar las juventudes confinadas, ¿no? Teniendo que hacer sus tareas en línea, ¿no? Que iban a estar mucho más expuestas a estas tecnologías. Queríamos ver de qué manera impactaba también en términos de violencia, y el 50% mencionó que incrementó las expresiones de violencia a través de las redes, ¿no? Y de medios digitales. Y se dio más hacia las mujeres también. Se vio más hacia las mujeres y o la población esta no binaria. Ah, de nuevo. Sí, totalmente. Es como que coincide mucho la población no binaria, como usted nos explicó, y las mujeres. Sí, porque son las cuestiones de género, ¿no? que atraviesan y que son transversales en todas estas problemáticas. Tomando en cuenta esta encuesta de Voces 19 y otras que ustedes hacen en Population Council, ¿usted cómo ve el panorama? ¿Hay esperanza de que esto mejore a la larga? Porque todavía seguimos en pandemia, llevamos casi 2 años con lo mismo y lo mismo. Con lo mismo y lo mismo. Yo creo que esta encuesta se hizo en un momento bastante crítico. Bueno, continuamos, ¿no? Ya no vimos la tercera ola, que fue todavía más grande, ¿no? Creo que los efectos a nivel económico pues todavía están por verse, ¿no? Aunque ya vemos un impacto muy grande. Creo que sí, la situación es bastante crítica, pero creo que también es el momento como de actuar de forma diferenciada. Creo que como se estaban llevando las cosas, pues seguíamos viendo estas enormes desigualdades que ahora son todavía más grandes, y es la oportunidad de concertar, ¿no? Acciones multisectoriales, ¿no? No se requiere nada más que educación, atiende el tema educativo, se necesita que también haya un incentivo económico en las familias, becas, etcétera, para que puedan continuar con la escuela, ¿no? Entonces, creo que esa es la oportunidad de identificar estos grupos que han sido excluidos, estos grupos en riesgo, y hacer acciones afirmativas dirigidas para estos grupos. Doctora, usted menciona mucho la palabra oportunidades dentro de la pandemia. ¿Cuáles son esas oportunidades desde el punto de vista personal? Pues bueno, yo creo que todas y todos hemos conversado sobre de la situación que estamos viviendo, ¿no? Y de replantear prioridades, de ver que pues la vida son crisis, ¿no? Y creo que esta es una crisis masiva que nos hace pensar de forma distinta, ¿no? Ojalá y no se pierda esa inercia de tratar de hacer cosas diferentes, de priorizar, por ejemplo, la parte de comprar realmente lo que es importante, de unirnos como familias, de buscar apoyo entre los amigos, de también ver si se pueden diversificar las fuentes de ingresos, por ejemplo. Yo le comentaba a usted de mis padres y mis abuelos, que son refugiados y que vinieron pues de una guerra muy cruenta entre familias, entre hermanos, llegaron sin recursos, ¿no? Y realmente México les abrió las puertas
y pudieron ver eso una oportunidad, ¿no?, de cambio. Tuvieron que cambiar su forma de vida, eran abogados y al final no pudieron ejercer la abogacía, ¿no? Pero creo que en los momentos de crisis es momento de platicarlo, de pensarlo diferente, desestigmatizar cuestiones como la salud mental, ¿no?, que es tan importante, de apoyar a las mujeres. Los hogares que tuvieron un índice de equidad en normas de género fueron más resilientes que los que no. Y eso a mí me parece un dato muy importante. Súper interesante. O sea, también. el tener un hogar en donde existe una igualdad, en donde se comparten pues, las funciones y las responsabilidades, fue más resiliente que los hogares que no. Entonces creo que todo esto es una oportunidad de replantear este tipo de acciones y de normas también. Usted lleva años investigando toda la problemática de género, es experta en el tema de qué hacemos las mujeres y por dónde vamos. ¿Qué nos dice de las mujeres en pandemia? O mejor dicho, ¿qué mensaje usted le da a esas mujeres, a ese sector de la población que fue el más afectado según esta encuesta de Voces 19, pero que se mantiene luchando, en pie de lucha? Sí, yo creo que hay que entender mejor esto del impacto en las mujeres. Creo que sí hay mayor afectación en muchas de estas problemáticas, pero creo que las mujeres han demostrado que tienen una fuerza impresionante y que pueden hacer un cambio muy importante, ¿no? Lo hemos visto a nivel legislativo, ¿no? Que el que se unan mujeres para lograr un cambio en torno a sus derechos, pues realmente logra, ¿no? Logra cambios profundos en la sociedad. Bueno, ya lo escucharon, momentos difíciles, situaciones complejas y pérdidas por todos lados. Aún nos acechan porque seguimos con la pandemia, cuesta, pero siempre hay esperanza. Al menos hay que mantener viva la esperanza de que con la vacunación y con todas las acciones para protegernos y prevenir lo que no queremos, pues vamos a dejar atrás esta etapa. Gracias por estar hoy con nosotros. Nos vemos de hoy en 8 días. Hasta la próxima.